¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego y hoy tengo el enorme placer de tener a Miguel Ángel, que es Teacher Migue en Instagram. Es un maestro de primaria y de inglés muy competente, formado en nuevas tecnologías. También es preparador de oposiciones y es autor del libro Oposiciones Docentes, claves para conseguir tu sueño. Por lo tanto, es una entrevista que te va a aportar un montón. La disfruté muchísimo y creo que tiene un pensamiento bastante parecido al mío, de proactividad, de mejora continua y de ponerse pocas excusas y ser muy resolutivo. Entonces te animo a que lo escuches, si te ha gustado, un corazoncito y que lo compartas. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien por aquí, en este momento un poco extraño, ¿no? De cuarentena. Pero bueno, vamos a ver si sacamos cositas útiles por aquí. Sí, seguro. Ahora mismo pues estamos de lleno en el proceso, pero bueno, seguro que cuando pasen unas semanas y unos días pues empezaremos a poder sacar aprendizaje de toda esta situación. Sí, la idea es esa, no parar, porque como pares y entres en esta infoxificación, no hay nada que hacer. La verdad es que es brutal. Yo los últimos días me he dado cuenta a través de la consulta del tiempo de uso diario del móvil y bueno, la verdad es que es aterrador porque estamos ahora mismo totalmente inundados de información, de mensajes, el uso de las redes se ha disparado a unos niveles insospechables y hay que intentar mantenerse un poquito al margen de todo eso. Sí, tío, totalmente. Te quería preguntar, bueno, antes de empezar, si quieres con la presentación, es que me ha surgido ahora. ¿Tú qué opinas sobre la incertidumbre esta que hay de que si va a haber oposiciones o no? O sea, tienes ahí, que he visto que tienes contactos con inspectores, ¿tienes ahí primicias? Sí, bueno, la verdad es que yo no tengo ninguna primicia, ojalá la tuviera y pudiera adelantar a todo el mundo lo que va a ocurrir, pero ahora mismo, por desgracia, ni ellos mismos saben cómo va a evolucionar la situación, ni qué es lo que va a pasar con las próximas oposiciones de secundaria, ni con las de primaria, que al menos aquí en Andalucía pues son durante el curso próximo. Pero bueno, independientemente de todo eso, yo soy de las personas que opina que cuando todo esto termine, y empiece de nuevo la carrera, entre comillas, hay que intentar estar en cabeza. Entonces hay que intentar sacarle partido a todo este tiempo y seguir avanzando lo mejor posible, intentando mantenerse al margen y luego pues que tenga lo que tenga que venir, pero tener herramientas para afrontarlo. Totalmente, ¿no? Que no te arrepientas, ¿no? Hoy he grabado yo un podcast de eso mismo. O sea, que pase todo este tiempo y se acerquen oposiciones y digas, madre mía, si hubiera aprovechado el tiempo que tuve en ese día. Tal cual, yo en mi libro además cuento la anécdota de que yo el segundo año que oposité, pues hubo aproximadamente un mes en el que, bueno, empezó a decirse que no se iban a convocar oposiciones, que tal cual, y gran parte de la gente como que desistió durante esa semana. Y digo, bueno, cuando ya se asegure de que vayan a salir, pues empezaré de nuevo, tal cual. Y yo recuerdo que durante ese mes fue cuando más decidí estudiar, porque veía que todo el mundo estaba parando y realmente era una oportunidad para adelantar a gente que estuviera por delante en cuanto a formación y nivel de estudio. Y al final las oposiciones siguieron adelante y estoy seguro de que todo ese periodo afrontarlo así con esa actitud de decisión de seguir adelante pues me ayudó. No, marcó la diferencia. Y luego, no solo eso, que tú tienes ya una inercia de cara al examen y las otras personas ya cuando arrancan no tienen esa inercia igual de hacer supuestos o de creatividad o de todo esto, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Es importante seguir caminando ahora mismo porque si no luego puede haber, como tú bien has dicho antes, pues arrepentimiento. Pues nada, vamos un poco a salto de mata, pero no pasa nada. Yo creo que esto era muy importante. Si quieres presentarte un poco, Miguel, aunque imagino que te van a conocer mucha gente que está metida en el tema de las oposiciones. Bueno, pues nada, yo soy Miguel Ángel Caballero y nada, soy un maestro más. Siempre me presento igual, pero paralelamente a esa actividad, pues intento ayudar a compañeros a que saquen su plaza y desde que saquen la mía, pues trabajo como preparador en una academia, en oposiciones PG. Y bueno, pues intento guiar de la mejor forma posible a todas las personas que confían en nosotros e intento hacerlo de la forma más profesional posible y poco más. La verdad es que creo que todo lo demás sobra en la presentación. No soy nadie y a la vez para que esté trabajando conmigo, pues sí seré un pilar importante.
Y Miguel, ¿has dicho que preparas oposiciones de inglés o de algo más? Sí, yo soy funcionario de carrera por la especialidad de inglés, entonces solo preparo esa especialidad. Mucha gente me pregunta por primaria, por educación física, porque yo hice la especialidad de educación física, pero de momento solo preparo la especialidad de inglés. Vale, vale, vale. Sí, porque había visto que en tu perfil de Instagram tenías ahí una banderita y le he echado un ojo a vuestra página, ¿no? Que es, ¿cómo era? Oposiciones Sí, PG. oposiciones PG de Pablo García, pg.es. Vale, vale. No lo digo, lo recomiendo porque sé que hacéis a veces webinars y está bastante chula, la verdad. Sí, hacemos de vez en cuando algunas formaciones gratuitas y otras de pago que sí es cierto que pueden servir para otras especialidades. Por ejemplo, la semana que viene doy una que hasta ahora siempre ha tenido muy buena acogida, que es de diseño y maquetación de la programación didáctica. Y bueno, Ostras, qué eso bueno. es al uso para cualquier especialidad de cualquier etapa, secundaria, FP, infantil, sirve igualmente. Vale, genial, genial. Pues nada, vamos a hacer un ejercicio de introspección, si te parece, y vamos a ver, vamos a empezar por tu experiencia. ¿Cómo te fueron las oposiciones? Cuenta un poquito cómo lo Bueno, viviste. yo siempre digo que tengo un buen recuerdo de las oposiciones y a la vez entiendo y comprendo que haya gente que tenga un mal recuerdo de ellas. En realidad creo que es mucho más fácil tener un mal recuerdo que tener uno bueno, pero también creo que depende en gran medida de la persona el hecho de tener un buen recuerdo o de tenerlo malo. Entonces, a mí me fue bien, yo oposité 2 veces, la primera fue un poco locura, entre comillas, porque siendo especialista de educación física, decidí presentarme por inglés y con el B2 de inglés recién aprobado en diciembre empecé la preparación en enero. Y bueno, fueron 5 meses y medio muy intensos para volverme loco porque, claro, era capaz de comprender todo lo que estudiaba en inglés, pero yo siempre decía, recuerdo a mi madre, mamá, lo entiendo, pero no lo memorizo, es imposible. Pero bueno, al final, poco a poco, iba consiguiendo retener cosas y demás, y al final tuve un buen resultado, saqué unos y pico ese año, no saqué la plaza, Ostras, pero nada mal. me sirvió para empezar a trabajar como interino. Entonces, en el próximo curso, mientras trabajaba en un cole, pues hice un máster en educación y nuevas tecnologías por la tarde y de nuevo volví a opositar en 2017, ya trabajando todo el año en una localidad que estaba más o menos a 1 hora de casa, lo que en cierto modo pues era un poco pesado el hecho de tener que conducir 1 hora, ir, volver y luego ponerme a estudiar oposiciones, pero bueno, ese año ya también es cierto que iba con un bagaje, una experiencia, con mis temas relativamente ya trabajados, la programación hecha y bueno, saqué un 9,43 en la media final de escrito y oral y ¿Cómo saqué te la segunda. acuerdas, Ahí al detalle, Sí, 9:43. 9,43, empecé a trabajar como interino el 4 de mayo de 2016, te puedo decir todos esos datos, eso no se olvida. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué fueron? ¿2 años seguidos? ¿O pasaron años entre oposición y oposición? No, oposité la primera vez en 2015, en Ah, vale, vale. 2016 hice el máster y en 2017 oposité de nuevo y fue cuando saqué la plaza. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces, jope, fue relativamente rápido, ¿no? El proceso. Sí, en comparación con otros sistemas de oposición, pues no sé, creo que la media de las oposiciones anotaría está en 7 años. Sí, sí, Y no, es bueno, increíble. O sea, madre hay mía. otras oposiciones de administración y demás que tienen un tiempo mucho más alto, pero bueno, al final esto es como todo, es una inversión en vez de dinero, que también de tiempo y luego pues tiene su rentabilidad. No, no, totalmente. Y mucha, y mucha. Bueno, me has hablado de inglés. ¿Podrías destacar un poco los factores más importantes dentro de una posición de lengua extranjera y de educación? Porque me dijiste que tú eras de educación física y de repente te atreves a inglés. ¿Tenías cierto bagaje de expresión oral, sobre todo? Porque imagino que la parte pasiva de memorizar igual era un poco más sencilla, entre comillas, pero igual tenías miedo respecto, pues eso, a la expresión. Sí, es un hándicap que tiene nuestra especialidad que hace que mucha gente, cuando no salen muchas plazas de otras especialidades, pues no se decida del todo a presentarse por inglés. Pero bueno, yo realmente creo que el nivel de inglés no es un factor determinante en las oposiciones de primaria inglés.
creo que hay otra serie de factores que influyen muchísimo más. Y el claro ejemplo, pues soy yo mismo. Como te comentaba antes, yo me saqué el B2 6 meses antes de presentarme a las oposiciones. Nunca he sido bueno en inglés, nunca se me ha dado bien en inglés. Tengo un 7 en inglés en segundo de bachillerato, teniendo una media de un 8,7. Entonces, como verás, en cuarto de carrera suspendí el B1 de inglés Ostras. y 4 meses más tarde aprobé el B2. Es cuestión de ponerte las pilas. Yo me cambié el idioma del móvil a inglés, empecé a leerme un libro por las noches en inglés, una serie mientras comía en inglés, un podcast por la mañana cortito en inglés, más todo el temario y el estudio que era en segunda lengua, pues al final te habitúas y progresas. Pero realmente creo que el idioma no es un factor determinante. Evidentemente, la gente que tiene un buen nivel, pues digamos que ese miedo lo elimina de forma automática, porque se sienten seguros en aspectos orales especialmente. Pero creo que se puede trabajar y creo que cualquier persona puede conseguirlo perfectamente. No, no, claro. Yo creo que también te diferenció un poco tu proactividad, ¿no? De en vez de ver excusas de, madre mía, soy de educación física, no voy a poder, o mi nivel es justito, tengo el B2, dijiste, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo llegar en las mejores condiciones, ¿no? Luego Exactamente. ya habrá tiempo de quejarse, ya habrá tiempo de poner excusas y todo lo Es que en cierto ocasiones. que yo la primera vez que oposité, antes de pagar la tasa de las oposiciones, pagué la tasa del C1 de inglés de la convocatoria de agosto, porque yo decía, tío, es imposible que yo apruebe este examen, al menos que me sirva para sacar el C1 justo después, continúo un mes más estudiando el inglés de forma exclusiva y tal y cual. Y al final saqué el C1 justo después del examen de las oposiciones y bueno, yo siempre lo digo, que soy el claro ejemplo de que si no tienes nivel de inglés, en 6 meses puedes tener un B2, C1 perfectamente, Sí, si un te pones las B2, una pilas. oposición, luego un C1, nada mal, Miguel, fue un buen año, ¿no? Fue un buen año, pero realmente, sinceramente lo digo de corazón, no creo que nadie, o sea, que sea algo que solo pueden hacer personas extraordinarias. Creo que lo puede hacer cualquier persona que se ponga las pilas. Lo que pasa es que evidentemente todo el proceso es duro y se necesitan muchas horas de trabajo. Nadie te va a tocar con una varita y va a hacer que de repente tengas un C1. Yo lo pasé mal, pero que se puede, por supuesto que se puede. Claro que se puede. Bueno, me has dicho muchas cosas positivas, Miguel, pero háblame un poco de tus errores, ¿no? Que también los habrás tenido, digo, durante el proceso de oposición. Esos errores que tuviste durante la oposición, que percibiste y cómo los mejoraste, pues respecto a una oposición a la que hiciste luego o durante el proceso, cuéntame un poquito esos fallos y cómo te Bueno, recuperaste. pues el principal fallo que yo he cometido siempre con respecto al estudio es que he sido muy poco constante. O sea, mi vida estudiantil, yo tengo las notas de primaria guardadas ahí, de mi maestra de primaria todavía, Mari Carmen, que la quiero mucho y hablo con ella todavía, y en las notas pone muy buenos resultados, pero tiene que trabajar un poco más, porque nunca he sido una persona trabajadora. Pero es cierto que para mí las oposiciones supusieron una especie de metamorfosis, porque es que yo cambié radical. O sea, mi nota media de la carrera de magisterio era un 7,42. No era un alumno brillante en magisterio que destacara para nada. Y sin embargo, las oposiciones destaqué en las dos. Y luego, pues bueno, he continuado evolucionando y me he vuelto todavía más friki del mundo educativo. Pero Hmm. todo por las oposiciones. Y uno de mis fallos principales era esa falta de constancia. Entonces, los primeros 2 meses, la verdad es que los parones eran continuos mientras estudiaba, me tenía que levantar mucho, abusaba del móvil y claro, me daba cuenta de que no aprovechaba el tiempo de la mejor forma posible. Entonces fue uno de los errores que pude subsanar durante el propio proceso. Luego la Pero verdad es que durante perdón. no, te iba a decir que si te diste cuenta tú mismo y si hubo un motor de cambio, o que era la motivación de querer la plaza o Claro, qué pasó. date cuenta que yo iba en una carrera contra reloj. Empecé en enero y yo me propuse estudiarme los 24 temas, 24 de 25. Entonces, claro, tenía que resumir, esquematizar y memorizar 24 temas mientras hacía una programación que no era de mi especialidad, aprendí a hacer los supuestos que no tenía ni idea.
Entonces, claro, yo veía que en los 2 primeros meses no cumplí los objetivos que me había propuesto y que si no los cumplía era imposible físicamente que llegara a la oposición con todo lo que yo quería. Entonces hice un cambio de mentalidad, recuerdo que me instalé una aplicación en el móvil para controlar el tiempo de uso, ya por último opté por apagar datos y dejar el móvil fuera de la habitación de la que estudiaba y haciendo eso pues poco a poco me di cuenta de que la productividad mejoraba un montonazo. Totalmente, sí. Yo me acuerdo que cuando opositaba, cuando iba a la biblioteca, en cierta manera yo me motivaba de ver un contexto que estaba opositando también y estaban todos con el móvil. Y yo decía, madre mía, si esta gente está con el móvil, digo, igual si yo lo dejo y no lo toco, tengo ventaja ya respecto a ellos. O sea, respecto a la concentración, atención, me va a cundir más el tiempo. Y cuesta, pero yo creo que te posiciona bastante bien en una oposición, que cada vez la atención es más baja en toda la gente. Eso es totalmente indiscutible. Ahora mismo la sociedad, vamos, me incluyo en la sociedad, por Sí, 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 supuestísimo, totalmente. pero estamos totalmente enganchados al uso del móvil. Es brutal. Y yo tengo una limitación puesta en Instagram que me avisa cuando he empleado 1 hora al día en Instagram, que ya me parece una barbaridad. Pero bueno, suelo publicar bastantes cosas, tener bastante actividad en el perfil Sí, claro. educativo que tengo y muchos días me llega el límite. Y cuando me llega, te paras a pensar un poco en frío y dices, bueno, hace 10 años, cuando, no sé, mi hermano, que es 10 años mayor que yo, él tenía 1 hora más al día para hacer cosas. Porque yo la estoy Sí, sí, empleando sí. aquí, delante de la pantalla, y te das cuenta de que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, porque al final dependes, ¿no? Es dependencia respecto a la tecnología. En vez de una ayuda y que te mejore, es una dependencia. Pero bueno, Exactamente. a ver, Miguel, cómo sería más bien, cómo fue un día tuyo tipo respecto a la oposición? O sea, tú te levantabas, cómo te organizabas, cómo encontrabas ese equilibrio respecto a tema, supuesto y programación. Cuéntame un poquito cómo llevaste esa planificación. Bueno, pues para empezar, decirte que fue totalmente distinto en las dos oposiciones. La primera oposición, yo no estaba trabajando. Bueno, trabajaba en mi gimnasio, daba 2 clases de CrossFit por la noche, pero digamos que no me afectaba al horario diario porque eso era de 8 a 10 de la noche. Entonces empleaba todo el día en la oposición. En contraposición, la segunda vez que oposité, pues yo ya trabajaba en un colegio que, como te comenté anteriormente, estaba a 1 hora de casa. Entonces la situación cambió drásticamente, pero es cierto que ya tenía una experiencia, un bagaje, ya había opositado y demás. Entonces se contrarrestaba con eso. Pero bueno, un día tipo del primer año, yo la verdad es que nunca he sido un buen madrugador. Bueno, he trabajado muchos años o varios años en el campo y me he levantado a las 6 de la mañana si ha hecho falta, pero por voluntad propia siempre he tenido mucha dificultad para levantarme temprano. Entonces yo comenzaba la jornada de estudio a las 9 de la mañana, paraba de estudiar a la 1 para entrenar, almorzaba a las 3:30 estaba de nuevo estudiando y paraba a las 8 para irme a dar las 2 clases de CrossFit. Luego dentro de esas horas tenía un planning. Utilizaba siempre las horas en las que tienes un poco más de energía, pues las primeras horas de la mañana para Sí. dedicarlo a los temas. Luego a final de la mañana normalmente metía supuestos prácticos y por la tarde volvía a hacer un repaso de temas y dedicaba parte a la programación cuando ya estaba más cansado al final de la tarde. Eh, Soy bastante sistemático con respecto a la planificación del tiempo. De hecho, aquí por delante ahora mismo tengo un horario en el que ocupo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche para afrontar estas semanas de cuarentena y poder tenerlo todo controlado. Y bueno, en el segundo año pues fue totalmente distinto. Yo llegaba a las 4 de la tarde a casa, que mi hermano, que es profesor, trabajaba en un instituto cerca de la localidad en la que yo trabajaba, entonces lo esperaba que él saliera a las 3, yo salía a las 2, comía algo que me llevaba de casa y llegaba aquí a las 4 a casa, pero bueno, llegaba con el almuerzo ya hecho. Y dedicaba pues desde las 4 aproximadamente hasta las 9 de la noche que me iba a entrenar. Ya ese año dejé de dar clases en mi gimnasio y solo iba a entrenar por mi cuenta. Y lo mismo, esas horas de por la tarde pues las gestionaba intentando dedicar los momentos de energía a temas y los momentos de cansancio a los supuestos y la programación. Y el entrenamiento no lo dejaste en ningún momento.
Para mí eso es innegociable. Pase lo que Ay, pase, ay, ay. el entrenamiento ha sido una constante en mi vida y creo que aporta muchísimo más de lo que te quita en tiempo. Porque, no sé, es una forma de despejar la mente de forma obligatoria. O sea, cuando estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad, es imposible que estés pensando en otra cosa. Estás pensando en Eso es. sobrevivir, en contar las repeticiones que llevas y sobrevivir. Entonces, para mí era una evasión muy buena, me servía para ver a mis amigos, que casi todos entrenan, era como mi momento del día, entre comillas. Sí, tenías como una motivación, ¿no? De hacer bien el trabajo por la tarde, luego te vas a entrenar. Y no solo eso, el propio entrenamiento luego te potenciaba. Eso es lo que la gente a veces olvida cuando muchos opositores dicen, yo no tengo tiempo para entrenar. Es que igual Eh, necesitas entrenar para opositar mejor. claro, siempre se ha dicho, y bueno, lo hemos intuido los que lo hemos hecho, y ahora ya la neurociencia Sí, sí. ha avalado empíricamente todo esto. El otro día precisamente en el Congreso Educa 2020 que asistí en el puente en Santiago de Compostela, en el puente de febrero aquí en Andalucía, pues una de las ponencias trataba sobre este tema y se había demostrado cómo a partir de los 15 minutos de práctica deportiva de alta intensidad se conseguía una atención sostenida durante las 2 siguientes horas mucho más alta que la que se puede tener si no haces ninguna práctica deportiva. Por tanto, ya está demostrado que sí, que es que hay que entrenar, aunque sea 25 minutos, si tus circunstancias personales son muy complicadas, pero siempre se puede sacar, nada, 15 minutos para romper a sudar, darte una ducha y cambiarte el estado de ánimo. Eso es, eso es. Sobre todo cambiar ese estado, ¿no? Que igual estás aletargado, que no te apetece nada y de repente entrenas 15 minutos y dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? He Si es que resucitado. es tal cual, o sea, cuando se practica actividad física se libera, hay una respuesta hormonal luego y una respuesta con una serie de neurotransmisores de dopamina, serotonina, hormonas conocidas como de la felicidad, entre comillas, que te Eso hacen es. sentir mejor. Entonces, no sé, son todo beneficios. Además, por supuesto, pues a nivel de salud, las personas que me estén escuchando y que sean opositores, muchos sabrán que tienen dolores de espalda, que tienen dolores de cuello y que opositar no es sano para el cuerpo. Entonces hay que intentar contrarrestarlo un poco con esto. Bueno, solo puedo decir chapo, Miguel. Es que pienso tanto como tú que bien, muy bien. Sí, creo Eh, que somos bastante afines en esto. Nada, hemos hablado un poco respecto a tus virtudes, porque te iba a preguntar ahora cuál fue tu mejor virtud como opositor y tus debilidades. Yo he extraído de lo que hemos hablado la planificación, creo que puede ser una, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poco si quieres. Bueno, a ver, yo creo que la principal virtud que yo tenía era mi actitud. Mm, Soy una persona que nunca ha sido especialmente optimista, que creo que lo que me ha inculcado mi padre siempre ha sido un poco más de prudencia, no sería pesimismo la palabra, pero sí el hecho de analizar todas las cosas malas que pueden pasar. Y a base de trabajar mucho en ese aspecto, ahora creo que soy una persona optimista. Y no hablo de un optimista como una persona que está mal informada y por eso es optimista, no, sino que una persona que afronta los problemas buscando las soluciones. Como tú has comentado antes, pues el tema de la proactividad. Entonces, yo creo que eso a mí me hizo superar todo lo que se me ponía por delante, porque en mis primeras oposiciones, pues, habiendo tenido un buen resultado, no tenía plaza. Podía haber estado quejándome de eso durante años, sin embargo, lo que hice fue mejorar mi baremo para poder, con el mismo resultado, obtener la plaza. Hice un máster, hice el C1, obtuve tiempo de servicio y no sé. Creo que a problemas soluciones puede ser la expresión que mejor defina esa virtud que me ayudó a afrontar la posición. Filosofía estoica, ¿no? Tal cual. Y Y bueno, un luego, poco, sí, lo que te perdón, comentaba, debilidades, momentos que tuviste así, porque imagino que tendrías, todos tenemos, de exactamente. los Pues, a opositores. ver, yo creo que una de las debilidades o amenazas que yo tenía era en cierto modo la presión. Y bueno, por suerte, la verdad es que las condiciones en mi casa eran buenas, han sido siempre buenas, no tenía un problema económico como que me estuviera empujando a opositar, yo vivía con mis padres y estábamos todos bien. Pero es cierto
que mi hermana, también es maestra de inglés. Ella tiene 10 años más que yo, al igual que mi hermano, que tiene 9. Y mi hermana opositó por primera vez con 21 años por la especialidad de magisterio de inglés. Sacó un 9,81 y sacó la plaza con 21 años. Ostras. Mi hermano es enfermero, es podólogo y luego hizo el MAE, empezó a dar clases como profesor en formación profesional y también sacó la plaza en 2017, vamos, perdón, en 2018, entre mis dos oposiciones. Entonces, yo siempre he tenido una presión, creo que me la he generado yo solo, porque desde casa no la he tenido, pero en el sentido de que de mis 3 hermanos, pues digamos que 2 que iban por delante lo habían hecho muy bien y lo habían conseguido. Y ahora pues como que yo me autogeneraba esa presión de que yo también tenía que conseguirlo para estar a la altura. Que no es algo que se me impusiera desde fuera, pero es cierto que en algunos momentos pues me afectaba y veía que bueno, las oposiciones son un proceso en el que es tan fácil que algo no salga bien que te genera miedo, te genera incertidumbre y todo eso pues es malo. Pero bueno, se combate con actitud, como he comentado antes, y se sigue avanzando. Sí, viendo caminos. Nada, muy bien. Yo creo que fue fundamental, pues por un lado la actitud que dices y por otro la planificación. Yo creo que ahí están las dos claves. Luego te quería preguntar, Miguel, ya creo que esto le interesa bastante a los opositores porque siempre piden algún ejemplo práctico sobre la innovación. ¿Cómo la llevaste a la oposición? Es decir, esos recursos o esas metodologías activas que son necesarias en cada una de las partes de la oposición. ¿Cómo gestionabas para buscar, indagar y mejorar el proceso? Y si quieres decir algún recurso, lo que quieras, aquí tienes libertad también. Vale, pues a ver, yo siempre opino, haciendo de abogado del diablo de todo el mundo, que la innovación es muy necesaria, es la única forma que hay de progreso, pero que siempre debe hacerse con un fundamento a ser posible empírico y sobre todo de una forma que sea realista e implementable en el aula, ¿vale? Veo a mucha gente que, bueno, conoce una aplicación de realidad aumentada, la ve, tal cual, qué guay, pero luego yo le digo que cómo va a hacer eso en el aula y realmente no es que ni sepan, es que realmente ni pueden hacerlo. Entonces, es muy, muy importante encontrar ese equilibrio entre originalidad, innovación, recursos estrellas y realismo. Y dentro de ese equilibrio, pues se pueden encontrar una gama de grises estupendas que te pueden permitir destacar sobre el resto. Cuando yo oposité, evidentemente, la primera vez, pues ya hace 5 años. Entonces, lo que en ese momento era un poco más novedoso, ya no lo es. Pero bueno, como ejemplo, yo leí libros educativos de actualidad, pues en ese momento César Bona había sido nominado al Global Teacher Prize, pues evidentemente me leí su libro, pude pillar ideas de su metodología incluso que metí en la metodología de mi programación. Muy bien. Y luego así como algún recurso anecdótico que pueda contar, recuerdo que durante mis oposiciones fue el año que se pusieron de moda los spinners, no sé si lo recuerdas, esto que giraban los Ah, niños en claro. la mano. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, yo trabajaba en Puerto Serrano, que es una localidad muy pequeñita de Cádiz, y claro, allí tenían todos sus spinners, los estuches, y todo el día, pues venga, guardarlo, que te lo quito, tal cual. Y un día pues se me encendió la bombilla. Digo, mañana traeros todos los spinners que tengáis. Y claro, imagínate la cara de los peques como diciendo, ¿cómo? Y yo que sí, todos los que tengáis, traedlos. Y lo que hicimos fue, claro, un juego de mesa, así con la forma de la bandera del Reino Unido, en el que pegábamos los spinners con silicona caliente y en cada flecha del spinner pues les ponía un grupo de palabras de vocabulario, pues, por ejemplo, foods o animals o lo que sea de inglés, de los temas que ya habíamos dado. Entonces, al final de la clase, si habían trabajado, habíamos estado guay y demás, empleamos 10 minutos jugando al juego del spinner, que era muy sencillo, consistía en darle a los tres y las flechitas que se quedaran apuntando hacia el centro del tablero, pues sobre esos 3 grupos de vocabulario tenían que escribir todas las palabras que supieran en 30 segundos. Y O sumaban un sea, que punto por cada palabra, tal cual. Entonces, fue una forma en realidad de a un problema que teníamos en el aula sacarle un partido pedagógico. Y creo que ese material en concreto gustó bastante cuando lo saqué delante del tribunal. Y luego, pues algo que sé que me sumó bastante porque luego tuve la suerte de poder hablar con
con mi presidenta del tribunal y de hecho hoy en día la conozco y tengo buena relación con ella, fue el tema de la pizarra. A mí siempre se me ha dado relativamente bien dibujar. Entonces, la exposición oral de mi pizarra realmente era un dibujo. Yo cuando acababa la exposición, en la pizarra lo que quedaba era el Tower Bridge de Londres y un Sí. autobús de 2 plantas rojo clásico de Londres también. Y cada elemento curricular pues era una torre, los contenidos eran la forma en la que se unían las dos torres, que eran los objetivos y las competencias, la metodología influía sobre todo el proceso y era una nube, por eso que llovía y afectaba a todo, tal cual. Entonces, O sea, dime. nada, te quería decir, presentabas la primera parte con metáforas también. Sí, todo era una metáfora. Yo Todo. decía que mi programación era un autobús que pretendía llevar a los niños hacia el aprendizaje de la lengua y la cultura inglesa y que por eso en la pizarra iba a representar todo esto de lo que estaba hablando. Y bueno, cada unidad didáctica era un autobús que cruzaba ese puente. Digamos que monté una especie de presentación que se saliera un poco de la normalidad. Que bueno, luego la verdad es que lo hemos extrapolado a las personas que se han preparado con nosotros y los resultados en las últimas posiciones fueron increíbles. Yo no me los esperaba que fueran tan buenos y salió la cosa súper bien. Que no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que hacer un dibujo en la pizarra. Lo que intento transmitir con esto es que todos tenemos virtudes y todos tenemos cosas que se nos dan bien. Entonces hay que explotar, eso hay que Eso explotarlo, es. hay que potenciar esa habilidad. El año pasado recuerdo que tenía un alumno que era una máquina exponiendo, hablando, no tenía ni que tocar la pizarra y te quedaba embobado, porque parecía un presentador de la BBC. Era flipante. Y claro, Qué yo le bueno. decía, es que no necesitas hacer un dibujo, es que no te hace falta. No te hace falta. No quiero que todo el mundo piense que hay que hacer un dibujo, ni que no hay que hacerlo. Quiero que vean que la oposición al fin y al cabo es un sistema de criba y que tienes que demostrar a los 5 que tienes delante que a ellos les gustaría tenerte como compañero y que a ellos les gustaría que tú seas el maestro o la maestra de su hijo o de su hija. Ya está. Si consigues que piensen esas dos cosas, lo tienes todo ganado. Lo tienes hecho, sí, 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 sí. No, y comparto contigo la opinión de que te tienes que centrar en lo que haces bien. En mi caso, por ejemplo, me he visto reflejado, mi metáfora fue un barco, lo que pasa que yo dibujo fatal. Entonces, ¿qué hice? Me ayudó mi novia a dibujarlo con goma Eva y yo ya me lo llevé hecho. Y bueno, pues de la misma manera, o sea, fue tu idea, pero adaptada a mis capacidades. De tus Y al final capacidades. es eso. Claro, es que se trata de eso, no hay que intentar replicar a nadie, porque creo que eso es un error. Las comparaciones tampoco son demasiado positivas, siempre y cuando no sean para aprender algo. Eso es. Y en este sentido, pues cada uno tiene que potenciar lo bueno que tenga y los defectos que tenga, pues intentar al menos salvaguardarlos y ponerlos a un nivel de suficiencia, al menos, que no se vea una carencia en ese sentido, sino que al menos se vea, pues bueno, no destaca por malo, pero que lo que pueda potenciar lo haga. Y Miguel, ¿a ti te tocó leer el tema y el supuesto? ¿O no? ¿En tu comunidad no se leía? No, aquí en Andalucía tenemos el examen escrito, 3 horas y media para tema y supuesto, Sí. y es eliminatorio. Si lo pasas, luego tienes una exposición oral de 1 hora, en la que durante media hora expones tu programación y durante media hora expones una de las unidades didácticas que te hayan Sí, tocado. sí, eso es igual, sí. Pero Vale, vale, no vale. tenemos lectura. ¿Y cómo llevaste, se me ocurre ahora, el tema de los simulacros? ¿Hiciste bastantes simulacros? ¿Cómo lo encaraste, esa parte para Sí, prepararte? yo hice 3 simulacros completos en las 6 semanas anteriores al examen. Es decir, yo cuando llegué al día del examen ya había hecho exactamente lo mismo 3 veces más. Que de hecho, el último que hice dije, mira, ya no hago más porque estaba cao. O sea, un simulacro cansa mucho y si lo haces en condiciones de Sí, verdad sí. es un desastre muy fuerte. De que si lo haces el sábado, el domingo casi que te lo tienes que tomar libre de programación porque te dejas fuera de combate. Pero yo pienso que es súper importante. De hecho, en la academia, que realmente pues en las últimas oposiciones éramos dos, mi compañero Pablo y yo, somos dos los que preparamos por inglés. Este año tenemos algún equipo más por detrás, pero bueno, fomentamos el hecho de los simulacros hasta el punto de que alquilamos una sala gigante, fueron todos los alumnos de la academia, ciento y pico de personas, se les pedía el DNI en la entrada,
se sorteaban las bolas de los temas, o sea, todo exactamente igual que en el examen. Condiciones Y reales de examen, claro. exactamente, porque es que el miedo no se puede simular, es muy complicado simular el miedo. Entonces, intentar replicar las condiciones de competición durante el entrenamiento es la clave. Y en este sentido de las oposiciones, pues la mejor forma de hacerlo es con un simulacro. Que si luego te pones a hacerlo y te lo tomas medio a broma o dices, va, no me sé este tema, voy a hacer otro, pues así no vale. Pero creo que son muy, muy, muy importantes. Diría que primordiales. Sí, primordiales. Yo siempre lo digo, porque es que hasta que no te enfrentas, no ves tus carencias. O sea, no ves qué has hecho mal. Yo me acuerdo que cuando hicimos el caso práctico en mi tribunal, había mucha gente que no había hecho un simulacro nunca de un supuesto. Y claro, nosotros teníamos 2 supuestos en 2 horas. Pues un montón de gente no pudo hacerlo, pero no pudo hacerlo por falta de práctica, de no saber encararlo. Y al final, hasta que no te enfrentas, pues no sabes si tienes que ir más deprisa, no sabes ni tu letra cómo es, lo importante de la presentación. Bueno, en fin, que sí, es crucial. Mira, yo estoy, a través de mi experiencia como preparador, estoy intentando profesionalizar la preparación de oposiciones. Y si la Sí. vida me diera lugar, me encantaría incluso hacer estudios para correlacionar el número de supuestos prácticos que la gente nos entrega en la academia, que los estamos registrando, con la nota que sacan posteriormente. Porque es que creo que debe de haber una relación casi, casi, casi directamente proporcional. Que luego Totalmente. Sí. puede salir mal y no lo niego y puede haber gente, porque yo era así, yo no hice muchos supuestos, que no hace muchos, pero realmente sí se los plantea, se los imagina y luego es capaz de replicarlo. Pero en general, creo que es bastante importante y además creo que los simulacros son clave para el tema de la gestión del tiempo. Yo pienso que un error que comete, no sé, me encantaría poder decir un porcentaje si lo supiera, pero gran parte de los opositores es que no gestionan bien el tiempo durante el examen. Si te pones en la puerta, conforme van saliendo los opositores, les preguntas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y gran parte te va a decir regular de tiempo, o no me ha dado tiempo, he Sí. tenido que terminar con prisa. ¿Por qué? Pues porque realmente al final se sabe tanto, se tiene tanta información en la cabeza entre legislación, autores, temas, que el mérito pasa por ser capaz de condensar todo eso que tú tienes de la forma adecuada en el tiempo que se te da. Eso es lo realmente complicado. Por eso los simulacros te ayudan mucho a darte cuenta de que por mucho que tú sepas, no te sirve nada si no eres capaz de plasmarlo en el tiempo que se te ha dado. Y en ese sentido creo que son innegociables, vamos. No, son innegociables, si es lo que tú dices. Hay un perfil de opositor, que yo también lo tengo comprobado, que les suele ir mal, que es que lo quieren todo hecho. No han hecho ningún caso práctico, quieren que le pase supuestos hechos, el tema simplemente para vomitarlo, o sea, reactividad pura y dura. Y también yo creo que habría una correlación casi directa, aunque tuvieran el mejor material del mundo, que luego en la oposición les va mal. Claro, es que es muy complicado defender una idea cuando no es tuya. Eso es muy complicado. O sea, ponerte delante de un tribunal a defender una programación o a exponerla con la energía que tienes que intentar transmitir, con la seguridad que tienes que mostrar, y realmente esa programación no la has hecho tú, sino que te la has leído y la tienes que exponer, es imposible que lo hagas igual de bien que la persona que la ha hecho. Entonces, aunque tengas buenos materiales, que creo que también es muy importante, hay que hacer los tuyos, aunque sea eso, con mínimos cambios, con personalización, con darle tu toque, con contarlo a tu manera, pero hay que hacer lo tuyo. La oposición es de cada uno, no hay sistema replicable. Eso es, eso es. Y te quería preguntar ya de este tema, y lo cerramos si quieres, respecto a la programación, la exposición oral, ¿cómo la practicaste? ¿Cómo la replicabas para luego hacer un buen papel? Porque muchas veces pasa eso, tienes un buen documento, pero luego, pues igual no has practicado lo necesario y no sabes defenderlo como toca. Vale, mira, yo para la exposición oral creo que es una de las partes más importantes porque al menos aquí en Andalucía es donde se deciden las plazas y creo Sí, que también es una de las partes a la que gran parte de los opositores pues les tiene más miedo o muestran inseguridad en ella. Entonces yo recomiendo varias cosas y normalmente funcionan hasta ahora. Vamos, el año pasado, en 2 semanas que estuvimos escuchando exposiciones orales a nuestros alumnos, escuché 106 exposiciones orales. O sea que madre mía. mm,
algo de experiencia tengo sobre el tema y luego vimos los resultados en las notas y casi todo era lo que esperábamos. En muy pocos casos nos equivocamos en el sentido de, bueno, una persona que decíamos, mira, es que esta persona es top y luego sacó un 5, así había poca gente. Que hay algunos casos, porque a veces pasa, pero no es lo común. Y yo recomendaba que, bueno, en primer lugar, no se memorice tal cual. Es decir, aunque tú tengas tu discurso preparado y siempre que lo practiques lo hagas igual, creo que es interesante, al menos en algunos momentos, yo recomendaba preparar tarjetas de conceptos. Es decir, si tú en tu introducción quieres hablar de la importancia de la educación, de la importancia de la lengua inglesa, de Jesús Guillén, neurociencia, que dice lo importante que son las emociones para que el aprendizaje y que la competencia comunicativa es clave, en vez de replicarlo siempre con las mismas palabras, prepararte 4 tarjetas. Una en la que pongas importancia de la educación, otra importancia del inglés, otra Jesús Guillén y otra competencia comunicativa. Y que mirando cada tarjeta hagas tu exposición oral. Es decir, que aprendas a transmitir los conceptos con distintas palabras, porque me ocurrió muchas veces que me llegaban opositores con una presentación tan memorizada que en el momento en el que les faltaba una palabra o la frase de inicio se quedaban totalmente bloqueados y además se olía desde la silla en la que yo estaba sentado, cuando un discurso es súper memorizado o cuando hay una fluidez porque realmente dominan los conceptos que estás transmitiendo y no los tienes solo memorizados en tu coco, que al final inevitablemente vas a memorizar muchas cosas. Pero intentar preparar una exposición naturalizada, entre comillas. Luego, pues evidentemente, yo expuse no sé cuántas veces, pero al menos 3, 4 veces exponía al día la exposición entera con diferentes unidades didácticas aquí en casa. Y muy importante, exponerle a gente. Puede parecer una tontería, pero el hecho de que se ponga delante tu padre, tu madre, tu hermano, ya te genera cierto nerviosismo. Pero haciéndolo, tomándotelo en serio. Además, personas que no sepan de oposición te pueden corregir errores, te pueden decir que eras un cactus y no te has movido de un sitio en toda la hora, te pueden decir que no dejabas de cliquear el bolígrafo de la mano. Hay un montón de tics, de contenidos que, o sea, de gestos que, digamos, reflejan nerviosismo y no nos damos cuenta cuando lo hacemos, de palabras que se repiten mucho. Bueno, hay para escribir un libro y bueno, el hecho de que te vean es muy importante y el hecho de grabarse también, porque si tú pones la camarita, te grabas 5 minutos de exposición, tú mismo vas a ser la persona que más errores te vas a poder sacar. O sea, que la primera vez que te grabes te va a dar hasta vergüenza mirártelo con el vídeo, porque somos así los seres humanos. Te da vergüenza escucharte cuando mandas un audio diciendo que esa no es tu voz. Pero se puede aprender un montón solo, sin que nadie te lo corrija, con grabaciones de vídeo. Luego, pues evidentemente, intentar que no sea como la que tiene todo el mundo. Si tu exposición oral empieza diciendo que el Real Decreto 126/2014 dice que los objetivos son los elementos curriculares, que hay que alcanzar, que ya me estoy durmiendo, puedes empezar contando una historia. ¿Por qué no? Pierde 3 minutos y empezar diciendo, ¿sabéis que hace 80 años en Italia había un maestro que consiguió que 4 niños que estaban en las montañas acudieran a su colegio? ¿Sabéis qué metodología utilizaba? Pues yo la utilizo en mi programación y la voy a contar, y empiezas a hablar de algo que parece que no tiene nada que ver y lo enlazas de forma magistral, entre comillas, con todo lo que tienes que decir prescriptivamente. Eso suma. Sí, al final es un mensaje que le estás dando al tribunal, ¿no? Le estás diciendo, oye, estoy aquí, no soy como todos. O le puedes dar el mensaje que tú dices, Real Decreto, soy uno más, puedes desconectar, no te preocupes. Exactamente. Al final, es tal cual. Tú también decides. Y sí, en referencia a lo que has dicho de enfrentarte a un tribunal, bueno, a un pseudo tribunal en este caso, que es tu familia, yo lo que hacía también era como poner sillas para obligarme a repartir miradas, porque para mí era como violento, lo vi en otras exposiciones, que fijar la mirada solo, si tienes 5, imagínate en el tribunal, si fijas la mirada solo igual al presidente, no sé, para mí es violento no mirar a todos. Y yo intentaba eso, como repartir las miradas, y cuando practicaba, como dices tú, fundamental, tomárselo en serio, pero el tema de la comunicación no verbal, repartir miradas, si tenías estereotipias, como has dicho, la sonrisa, pues me obligaba también, porque a veces te obligas y bueno, te acaba saliendo natural. Y bueno, sí, lo que tú dices. Eso me ha gustado mucho porque veo que
somos más afines de lo que yo pensaba antes, porque realmente pues no nos conocemos demasiado, pero veo que tenemos muchísimas cosas en común. Yo recuerdo que en mi discurso tenía anotado smile, sonríe, sonrisa, y tenía anotado cuándo beber Sí, agua, sí, sí. tenía anotado cuándo iba a hacer un silencio para reclamar atención, cuando es que hay un montón de detalles que tener en cuenta, el tema de las miradas súper importante, el mostrar cercanía, naturalidad, el acercarte al tribunal. Yo me acercaba un montón y creo que fue algo que a ellos les hizo ver que yo tenía seguridad, que estaba relajado, que estaba habituado a estar en un aula hablándole a gente. Recuerdo que hubo un momento incluso en el que me acerqué casi a la mesa en la que estaban, y incluso con la mano así apoyada, seguía hablando, mirándolos a todos, volvía atrás hablando de frente. Bueno, son muchas cosas que hay que trabajar, pero evidentemente es una parte de la oposición que yo siempre digo que es la gran olvidada, porque si apruebo el escrito me preparo la exposición oral. Ya vas tarde. Yo creo Llegas que tarde. debería trabajarse a lo largo de toda la preparación. Evidentemente, pues al principio será un aspecto muy, muy terciario y poco a poco tendrá que ir ganando protagonismo hasta el punto de que en las 2 últimas semanas tengas que dedicarte en cuerpo y alma a ello. Sí, no, y al final es fundamental. En mi tribunal me acuerdo una chica que tenía un documento espectacular, o sea, una programación increíble a nivel visual, a nivel de materiales, en cada unidad didáctica tenía un peluche. ¿Qué pasa? Dejó de lado la verbalización, no supo venderla y una programación que realmente es un 10, por falta de práctica y por falta de enfrentarse a la situación, lo que hemos hablado, sacó un 6 y se quedó sin plaza. Al final, pues Es muy tienes que encontrar importante. ese equilibrio entre tener un buen documento y sobre todo saber exponerte y venderla, que también que te vean pues esa pasión que has dicho. Es tan importante tener buena comida como tener una buena carta, como un buen camarero que te cuente lo que hay en la carta, como unas buenas instalaciones en el bar. Es que al final todo suma, porque si tu plato es genial, pero me lo trae un camarero con las manos sucias, pues ya no me lo voy a comer igual. Y eso es extrapolable a las oposiciones. Es que, como tú dices, hay programaciones que son trabajazos espectaculares, pero pues no lucen, no brillan, porque la persona que estás poniendo, no sé, sencillamente no ha gestionado bien los descansos en la última semana y llega sin energía ninguna al examen oral, con 2 hogueras que llegan al suelo y no transmite lo que tiene que transmitir. Todo suma y todo es importante. Me ha gustado esa metáfora del camarero, ¿eh? Me la apunta ahí, joder, qué buena amiga. Nada, vamos a hablar, porque es también algo que me preguntan mucho los opositores y opositoras, el tema de los repasos, ¿vale? Ese miedo que tenemos a olvidar el contenido que vamos estudiando. ¿Tenías un sistema de repasos? ¿Cómo planificabas esto para no olvidar? Sí, mira, a ver, yo creo que a nivel de contenido de estudio, nuestra oposición es, no sé, es un bebé. No tiene ningún peligro en ese sentido. Si te vas a unas oposiciones en las que haya contenido a estudiar, pues vete, no sé, a las de formación profesional que prepara mi hermano. Ahí tienen 75 temas y cada tema no te imaginas el nivel de profundización que tiene. O sea, es brutal. Si te vas a unas oposiciones de medicina, al propio MIR, si sumas el temario de todas las especialidades, pueden sumar más de 300 temas. Es una locura. Pero las de magisterio, tío, son 25 temas. No es tanto lo que hay que estudiar. Lo que pasa es que creo que en general se estudia mal. Y al final eso pues propicia que la gente un mes antes tenga la sensación de que no se sabe ningún tema. Algo que he escuchado muchas veces. Es que me lo he estudiado todos y ahora creo que no me sé ninguno. Sí. Hay que aprender a estudiar bien. Ya hay muchas técnicas de estudio que están avaladas también por neurociencia y que se demuestra que tienen un mejor impacto. De hecho, lo digo un poco en primicia, aunque ya se lo he comentado a alguna gente, estoy trabajando en un segundo libro sobre oposiciones. Voy a hacer mucha incidencia en él, en el tema de planificación, técnicas de estudio, a nivel un poco ya más técnico y más de profundización. Y bueno, Qué bueno. creo que el sistema de los repasos es importante que se haga de forma sistemática. No es algo que se pueda dejar a libre albedrío o de forma aleatoria. Entonces yo normalmente lo que hacía, bueno, el primer paso es dividir los temas en bloques en base a su temática. Una vez que tenga 5 bloques establecidos, planificar el estudio de esos bloques a lo largo de todo el año.
yo recomiendo que al menos 6 semanas antes del examen ya se hayan estudiado todos los temas para poder dedicar una semana entera a cada bloque, que serían 5 semanas, más una última semana en la que dedicas un día a cada bloque. No sé si la gente me irá siguiendo, pero más o menos sería ese sistema. Durante esas 5 semanas que vas a dedicar a un bloque, es decir, una semana, de lunes al domingo, tienes para repasarte de forma exhaustiva 5 temas. Sin embargo, el sábado y el domingo, lo que se haría sería repasar otro bloque distinto que quede muy lejos en el tiempo. Es decir, si la primera semana de estudio de bloques, tú te estudias el bloque 1, los temas 1, 2, 3, 4 y 5, durante el fin de semana te revisas o te repasas rápidamente el bloque 5, que es el que más lejos te queda en el tiempo. No lo vas a repasar hasta dentro de 4 semanas. Durante la semana 2, pues estudias el bloque 2 y repasas el bloque 4. Durante la semana 3, estudias el bloque 3 y repasas el bloque que peor lleves. Durante la semana 4, estudias el bloque 4 y repasas el bloque 1, que es el que más lejos te queda. Y durante la semana 5, repasas el bloque 5, o sea, estudias el tema 5 y repasas el bloque 2, que sería el que más lejos te queda. Ese sería un posible ejemplo de cómo en 5 semanas hacer un repaso de todos los bloques sin que el tiempo entre cada uno de ellos sea superior a unas 2 semanas. Ya luego todo esto, evidentemente, pues tiene que ser personalizado a nivel de cada persona porque hay muchas circunstancias, cada uno Claro, también. y especialidades que igual tienen menos bloques de temas, pero bueno, la idea es eso, que no pase mucho tiempo desde que tocas un bloque hasta que lo vuelves a tocar, ¿no? Que igual no Exactamente, pasen 4 meses, por ejemplo. Es exactamente. normal que Eso es olvides. muy importante, es muy importante. Vale, pues nada, sí, más o menos ya hemos dicho el tema de los repasos. Y para ir acabando, porque llevamos, a ver cuánto llevamos ya 50 minutazos, Madre pero mía. bueno, el tema de los descansos, que también me preguntan bastante. ¿Tenías algún tipo de gestión? Tanto te hablo del día, imagínate, estudias 2 horas, descansaba 5 minutos. A lo largo de la semana y más a largo plazo, si te cogiste vacaciones o un poquito por encima. No hace falta que tampoco profundices porque lo que quieras. Vale. Mira, yo recomiendo muchas técnicas de gestión del tiempo, hay muchas. Una de las que he comentado en mi libro, pues creo que es bastante conocida, la técnica Pomodoro, de emplear 25 minutos a pleno o a full, digamos, seguido de 5 minutos de descanso. Yo eso lo estoy recomendando a los opositores, a algunos les funciona mejor, otros lo adaptan y lo hacen más corto, más largo. Yo sinceramente no hacía eso, porque no me dio tiempo. Ojalá cuando oposité la primera vez supiera todo lo que sé ahora. Y evidentemente pues ahí no tenía las herramientas que tengo ahora o que intento proporcionar a las personas que preparo ahora. Pero sí Claro, es cierto que hay que tener algunos descansos en el día, aunque sean cortitos. Se ha visto que el hecho de descansar, levantarte, moverte, te hace retomar la actividad con otra capacidad de afrontar a nivel de percepción, atención, memoria, etcétera. Se ha visto que es bueno. Luego, por otro lado, es importante tener descansos en el día. Para mí el sueño es súper importante. Bueno, para mí, para todo el mundo. El sueño es primordial. Las 7 horas de sueño tienen que ser innegociables. Y luego, mi descanso en el día, por mis circunstancias personales, era mi hora de entrenamiento. Como comentaba antes, era mi forma de desconectar. Pero a alguien que, no sé, por circunstancias no haga ningún tipo de deporte, pues que al menos tenga establecido en el día sus 2 ratitos de 15 o 20 minutos pues de atención plena, de meditación, de ver una serie, de aquello que te haga desconectar y recuperar un poco la energía. A medio corto plazo, yo siempre el domingo me tomaba 3 o 4 horas libres. Me gusta mucho, por ejemplo, hacer senderismo, pues para hacer una rutita de senderismo el domingo por la mañana y después de comer ya seguía con las oposiciones, o al revés, o para ir al cine. Alguna pequeña meta a corto plazo que te haga tener energía durante la semana. Pues venga, esta semana el domingo voy a ver tal peli, o el domingo voy a comer fuera con mis amigos y voy a estar 4 horas fuera de casa sin opositar. Y luego, pues evidentemente a largo plazo, creo que en cierto modo puede ayudar también tener una liebre ahí delante corriendo para poder seguir progresando. Que en mi caso fue planificar un viaje. Soy una persona a la que le gusta muchísimo viajar y bueno, planifiqué un viaje para justo después de las oposiciones y era como mi meta final. Que ya se sabe y se ha visto que la motivación intrínseca de conseguir el objetivo pues es más potente que cualquier recompensa externa que te pongas, pero también se ha visto que las pequeñas recompensas externas son muy útiles para poder seguir avanzando en el día a día.
Sí, eso es. Al final es como prepararte una pequeña gamificación, ¿no? Y decir, bueno, pues nada, tengo ahí mis sistemas de recompensas y que son los pequeños descansos, pero bueno. Tal cual. Eh, nada, si quieres, vamos a ir acabando, pero ¿hubo algún cambio respecto a los primeros meses de estudio frente a la recta final? Porque ahora muchos opositores, si hay oposiciones, que yo creo que sí, se encuentran en meses, pues que ya quedan 2 meses, queda un mes. Eh, ¿Cambiaste algo? ¿Cómo planteaste esa recta final, ese último mes? O... Mira, yo intenté que durante el último mes el descanso fuera ganando protagonismo. Intenté gestionar mucho el tema del estrés y intenté poner muchísima energía en mostrarme alegre, con energía, con ganas de que llegara el examen y en contraposición a, bueno, gente que cuando ya está llegando a la recta final, el cansancio los amedranta, les afecta más de la cuenta y están como diciendo, pues ya quiero que pase, ya que sea lo que tenga que ser. No, esa no es la actitud del último mes. La actitud del último mes tiene que ser, voy a ir allí a comerme a cualquiera que se ponga por delante. Y tienes que Qué bueno. repetirte eso todas las mañanas durante el último mes. Es que el día del examen yo estaba allí con mis cascos, con mi música puesta a tope, con mi hermano que me decía, ¿no vas a repasar? Digo, Enrique, no tengo que repasar nada. Estoy aquí ya preparado para que pase lo que pase, hacerlo al 100% de bien. Y aunque en algunos momentos tu subconsciente y tu consciente te va a decir que puede que no, que puede que pase algo que salga mal, que evidentemente todo eso está ahí. Pero creo que es muy importante decírselo a uno mismo, mostrarlo, porque al final eso se hace realidad. Es un poco de sugestión. Sé que puede parecer algo con poca fundamentación, pero sinceramente creo en ello y creo que es muy importante que el último mes se afronte con energía, es decir, con actitud de voy a por esto a muerte. Increíble. No, no, totalmente de acuerdo. Al final, lo que has dicho, ¿no? La mejor virtud, la actitud. Tal cual. Porque es como dices, no sé si hay evidencia científica, que imagino que sí, pero yo creo que podemos influir mucho en la predisposición que tenemos frente a las cosas. Y si tú te hablas mal, lo que tú dices, derrotismo, de ya está todo el pescado vendido, voy a ver qué sale. Te estás dando mensajes que creo que no te potencian, incluso te estás escudando que si va mal, mira, ya te lo dije, fui a Claro, probar. claro, no deja de ser un refugio. O sea, digo una frase en el libro que es algo como que tus circunstancias no se pueden convertir en piedras para llevarlas en la mochila durante todo el camino. No, tus circunstancias están ahí, acéptalas y actúa en base a ellas. Y esto es lo mismo. La posibilidad de fallar está ahí, acéptala y céntrate en todo lo que puedes cambiar para que salga bien. Olvídate de todo lo demás. Y creo que al final el único camino es ese. Totalmente, totalmente. Y bueno, ¿qué consejo le darías a un opositor novato? A un opositor que se va a enfrentar a la oposición por primera vez y no conoce un poco el camino y ¿qué le dirías? Bueno, pues es complicado, le tendría que decir muchas cosas, pero creo que la más importante es que le ponga pasión, que le ponga corazón, porque en concreto nuestras oposiciones tienen que tener, las personas a las que se presentan a ella tienen que tener una motivación intrínseca muy fuerte que sea la de ser docente, la de ser maestro, independientemente de la estabilidad económica, del sueldo, de solucionar la vida, como lo quieras llamar, da igual. Tienes que tener pasión por lo que haces, porque si la tienes, los demás, los que estamos fuera, lo vamos a notar. Y el tribunal también lo va a notar. Y si todos los días tú lo afrontas con ese corazón, con esas ganas, con ese buen hacer, con esa buena intencionalidad y con esa bondad, creo que al final la cosa sale bien. Evidentemente, pues luego habrá un millón de variables sobre la cual tendrá que incidir. Dejarse guiar por una persona con experiencia y que la ayude, dedicar muchas horas, tener muy claro que va a tener que sacrificar muchas cosas, que va a tener que decir que no muchas veces y que todas esas renuncias al final se van a ver rentabilizadas en el resultado final. Y que no es un proceso corto ni es un proceso fácil, que a veces puede ser así, pero que lo normal es que no. Y que se prepare mentalmente para afrontar un proceso que puede durar 2, 4, 6 u 8 años y que con todas las trabas que te encuentres en el camino tendrás que aprender a
rodearlas, a mirarlas, sonreírles y seguir caminando hacia adelante, porque todo el mundo que está en el camino se va a encontrar trabas de un tipo u otro. Pero al final el que va a marcar la diferencia es el que no deja de avanzar. Bravo, Miguel, bravo. Se te ha olvidado alguno de todas formas, un consejo. Sí, ¿no? Que tiene que hacer sentadillas, ¿no? Que no las dejes. El deporte es importante, sí, para poder tener energía en ese camino. Vale, pues nada, para acabar y ya a modo de curiosidad, ¿sabes quién es Tim Ferriss? ¿Lo ¿No? conoces, Miguel? No lo Bueno, conozco. es un escritor bastante chulo, de hecho te lo recomiendo. Y bueno, tiene un libro de entrevistas en los que siempre suele hacer una pregunta y te la voy a hacer, ¿vale? A ver qué Vale, me dices. perfecto. No tiene nada que ver con las oposiciones. Vale. ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros que más ha cambiado tu vida? En mi caso, te doy un ejemplo. Es un poco más de 100 euros, pero son los AirPods de Apple, ¿vale? Porque me da mucha libertad. Me deja entrenar, me deja caminar y atender llamadas. No sé, me encanta. Es complicada la pregunta, la verdad, pero Complicada, ¿eh? Pero, a ver. eh, si me tuviera que decidir por algo, creo que sería por el Kindle, que lo pillé en Amazon de oferta, valía 120, pero lo pillé por 90 y la verdad es que ha venido El Paperwhite, súper bien. el que tiene luz. Sí, el que tiene luz, porque bueno, me gusta muchísimo leer y la verdad es que es súper cómodo a la hora de leer en la cama por la noche, que es cuando yo lo hago, y me facilita un montonazo la vida, la verdad. De hecho, ahora mismo estoy leyéndome uno que lo tengo en papel y bueno, es que no tiene nada que ver, es muchísimo más incómodo, noto un montón la diferencia. Y la verdad es No, que creo que fue no, no, una gran inversión, sí. que digo que se puede subrayar, de hecho, y está muy chulo. Yo lo tengo también. Sí, te genera, luego accedes a la nube de Kindle y tienes ahí todos los fragmentos que has subrayado, es una pasada, una pasada. Tu libro está, ¿no? Para Kindle. Sí, lo saqué en formato Kindle también, sí. Vale. Pues nada, Miguel, esto sería. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que esperaba que aportases, pero tanto. Te lo digo de corazón que no, ¿eh? De verdad, Pues muchas gracias. nada, Diego, me alegra muchísimo que hayas contado conmigo para esto y nada, me alegra también saber que te haya parecido interesante lo que hayamos estado comentando. La verdad es que, bueno, toda la ayuda que podamos dar a los opositores, pues poca es. Así que gracias a ti por la labor que haces en tus redes, con el podcast que tienes, que he podido escuchar algunos fragmentos de muchos de ellos y me parecieron muy interesantes y bueno, creo que alguien que esté opositando y que quiera dedicarse en cuerpo y alma a ello, debería darles el tiempo que se merecen en sus AirPods, si los tienen. Vale, lo pondré luego abajo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Por si alguien no te conoce, en Instagram era Teacher Miguel, ¿no? Sí, en Instagram tengo el perfil que es Teacher Migue y bueno, el mismo nombre está en Twitter y la misma red la tengo en Facebook. Lo que pasa que es que bueno, la verdad es que la mayor actividad la tengo en Instagram. Vale, pues nada, genial. Gracias, Miguel. Un saludo, tío. Pues nada, un saludo, muchas gracias. Hasta luego.